Acá tenemos tema 2 que ustedes han visto la primera parte en los videos que es radioenlace. Bien, empieza con el cálculo de radioenlace por microondas. ¿Por qué nosotros calculamos radioenlace? ¿Por qué creen que se hacen los cálculos de radioenlace? Si yo tengo dos antenas y la pongo en dos torres distantes, ¿será que va a haber comunicación siempre? No va a haber, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que calcular lo básico, el apuntamiento. Ya, después tenemos que calcular la distancia, tenemos que calcular qué pérdidas hay en el camino. Tenemos que tratar de despejar todo lo posible entre emisor y receptor, lo que se llama la línea de vista. ¿Ya? ¿Qué es la línea de vista? Es imaginarse que cada una de las antenas son como una cara y tienen ojos y se podrían ver la una a la otra, ¿no? Si tuvieran una visión infinita. Es decir, que no hay obstáculos en medio, ¿no? Esa es la línea de vista. Entonces, nosotros tenemos que calcular también el tipo de entorno en el cual se mueve. Por ejemplo, si nosotros tenemos un entorno totalmente urbano, semiurbano, rural, va a tener otras condiciones. Por ejemplo, en un entorno rural, las condiciones meteorológicas son más influyentes que en un entorno urbano, ¿no? Urbano metropolitano. Nosotros en Santa Cruz somos un entorno semiurbano, para lo que eh, se podría decir el concepto general de las ciudades en el mundo. Ahora, en un entorno urbano, bien urbanizado, ¿qué creen que será el principal problema de los radioenlaces? Los edificios, obstáculos en el enlace. Ese uno. A ver, ¿alguien puede decir otro más? Podrían ser la cantidad de antenas que igual hay por la zona. Está muy relacionado con eso. ¿Ya? En realidad, esas antenas, si están ahí conectadas, si están ahí colocadas, no pasa nada. Pero La es interferencia con otras señales. exactamente, esas antenas van a generar señales, ¿no? Y se van a interferir. Ese es el problema principal que tenemos en un entorno urbano, ¿ya? La interferencia de las señales. Bien. Entonces, ¿cuál es el esquema básico de un radioenlace? A ver, más o menos, ¿qué han visto que tiene un radioenlace? ¿Qué parte? Un radioenlace normalmente va a ser un sistema de comunicación inalámbrico punto a punto. ¿Ya? Su utilidad principal es conectar grandes distancias. Es decir, van a ser gateway de otra red interna que tiene muchos terminales o computadoras como quieran verlo. Y todo eso lo va a transmitir desde una antena hasta otra antena a una distancia, ¿no? Para que se pueda conectar con otras terminales que están en otro lado. Ahora, un radioenlace va a tener componentes como, por ejemplo, un transmisor, un amplificador, un modulador, entre otros. Ahora, para considerar las características del radioenlace, pues hay muchas cosas, ¿no? Como por ejemplo la tecnología de modulación. Es muy importante saber qué modulación tiene mi radioenlace. Si es analógica, si es digital, si es que es digital, cuál es el orden de su modulación, ¿no? Mientras más grande sea el orden de la modulación, tendremos mayor velocidad de transmisión, pero también tendremos menor distancia, ¿no? Ahora, si queremos que tenga más distancia, se le aumenta la potencia de transmisión al enlace para que llegue la señal más lejos, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué más? Propagación de la onda de radio. A ver, ¿cómo se propaga la onda de radio en el ambiente? A ver, ¿qué dice? ¿Cómo es que se mueve? ¿Cómo se propaga la onda de radio en el ambiente? A ver, ¿cómo se mueve? A ver, Cristian, dígame un número en el chat. Número 5.
Ya. Gustavo Israel pasa. A ver, ¿cómo se propaga cómo se hace la propagación de la onda en los radioenlaces? ¿Qué dice Gustavo Israel pasa? Bueno, físicamente está correcto lo que dice Gustavo. Las ondas se propagan por ondas eléctricas que luego se generan ondas magnéticas y así sucesivamente. En realidad, paralelamente, la electricidad genera magnetismo y el magnetismo genera electricidad, por eso es una onda electromagnética. Ahora, ¿será que la onda que yo estoy emitiendo llega al receptor con toda la potencia que yo la emito? ¿Qué dicen? No, dicen, ¿no? ¿Por qué no? A ver, Jenny, ¿por qué no llega con toda la potencia? Porque en el camino hay pérdida. ¿Será que solo en el camino hay pérdida o también en el sistema de comunicación, digamos, en el cable que hay desde digamos, el generador hasta la antena? Ya. En realidad, la latencia será que hace que, a ver, la atenuación es consecuencia de las pérdidas que hay, ¿no? Las pérdidas se producen por ruido, por interferencia, por reflexión, etcétera, ¿no? Por el cambio de orientación de las ondas. La latencia viene a ser una consecuencia de esas pérdidas. Ya no es que la latencia produzca que la comunicación no se llegue como se ha emitido. La latencia es una consecuencia también, así como la reducción o la atenuación de la señal. Ahora, hay estos fenómenos de refracción, reflexión, distorsión, que hacen que tu onda no se propague en línea recta siempre. Ya puede ser, hay, hay ciertos obstáculos que son visibles, que tienen aristas, que tienen bordes claros, la onda rebota. Pero también hay otros cambios de densidad de aire. Por ejemplo, cuando hay lluvia, la señal la señal de comunicación se atenúa, ¿no? Es porque hay demasiado cambio ya en lo que viene a ser el aire, la densidad del aire, la densidad del agua, porque pasa por lluvia. Entonces, se producen los fenómenos de la propagación, la distorsión, la reflexión, la refracción, ¿no? Lo que produce que las ondas no se transmitan como nosotros querramos, ¿no? Y eso produce pérdida, atenuación de la señal también. Bien, uno de los conceptos que nosotros calculamos cuando hacemos cálculos de radioenlace viene a ser la línea de vista. ¿Alguien me puede decir qué es la línea de vista? ¿Qué dicen que es la línea de vista? Exactamente, ya, pero por ejemplo, imagínense que ustedes son una antena y ustedes miran al horizonte, ¿no? La Tierra tiene una curvatura, entonces ustedes hasta dónde llega su visión, ¿no? Esa es la línea de vista de la antena, hasta dónde llega la señal. No hemos, han visto seguramente los cálculos del horizonte de vista y el horizonte de radio, ¿no? Siempre se puede llegar la señal un poquito más de donde se ve, ¿no? Porque bueno, la señal no viene a ser el ojo humano. Ya, entonces, ¿hasta dónde llega, no? Limpia obstáculos, dice. Es correcto eso. Ahora, ¿por qué se calcula la línea de vista? Porque si nosotros ponemos una antena, un receptor más allá de la línea de vista, no tiene sentido, ¿no? Es como, por ejemplo, si ustedes, no sé, pues hacen una batalla con armas y no se ven, ¿no? Los, este, los contrincantes no se van a poder acertar. Bueno, eso puede ser bueno, ¿no? Para los humanos. Pero en cambio, en lo que es comunicaciones, las antenas sí tienen que acertar, ¿no? Sí tienen que apuntarse
entre las dos antenas emisora y receptora, y eso depende mucho de la línea de vista, ¿no? El apuntamiento también. El apuntamiento es que por más que tenga línea de vista, tenemos que tener una línea recta entre los dos picos de la antena, ¿ya? Entre las dos puntas. ¿Por qué? Porque en esa dirección es la que la antena emite más radiación de señal. Si es que se mueve un poquito para arriba, para abajo, para la izquierda, para la derecha, le va a llegar señal, pero va a estar atenuada, no va a estar debilitada. Entonces, la línea de vista es importante. Es el primer factor que se debería calcular si quiero yo calcular radioenlace. El siguiente punto viene a ser la zona de Fresnel. ¿Qué es la zona de Fresnel? La zona de Fresnel se utiliza bastante en comunicaciones porque la línea de vista te dice que hay comunicación, pero la zona de Fresnel te dice cuál es la calidad de tu comunicación. Entonces, a ver, dígame qué es la zona de Fresnel. Es el volumen de energía que hay entre dos antenas. Bien. ¿Y qué forma tiene ese volumen? Tiene una forma elipsoidal, ¿no? En la zona de Fresnel. Entonces, si yo quiero calcular la zona de Fresnel, ese elipsoide me va a dar el resultado en metros, metros cúbicos, pues porque es volumétrico, ¿ya? Entonces, hay otra característica, como todo elipsoide, como todo cuerpo que tiene circunferencia, tiene una característica que se llama radio. Ustedes en los cálculos han hecho con el radio de Fresnel, ¿no es verdad? Y el radio de Fresnel me sirve para calcular el radio de ese elipsoide. Yo no calculo todo el volumen, sino calculo solamente el radio. ¿Ya? Igual me sirve. Ahora, si yo lo que tengo que saber qué tan despejado está la comunicación entre emisor y receptor, es decir, ese elipse, qué tan limpio está sin obstáculos entre emisor y receptor. ¿Qué porcentaje tiene que estar limpio para que el enlace se considere viable? 60%, ¿no? 60% de la primera zona de Fresnel se considera que es un enlace aceptable. Ahora, si hubiera un despeje de un 80%, de un 90%, de un 100%, obviamente es mejor todavía, ¿no? Hay una mejor señal. Ya después se calcula otros factores de potencia para ver si no hay sobremodulación y lo queman más bien la antena, ¿no? Pero 60% mínimo para que físicamente la señal viaje lo suficiente desde emisor y receptor. Para eso utilizamos la zona de Fresnel, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un despeje de la primera zona de Fresnel del 40%, ¿será que viaja energía entre emisor y receptor? Si yo tengo solo un despeje del 40%, ¿habrá viaje de energía entre emisor y receptor o no? ¿Qué dicen? ¿Qué creen que pasa? Si yo tengo solo un despeje del 40%, ¿habrá energía? ¿Habrá energía, comunicación de energía entre el emisor y el receptor o no? ¿Qué dicen? Mauro Loza, ¿qué dice Mauro Loza? Si que hay un despeje del 40%, ¿habrá energía entre el emisor y el receptor o no? ¿Qué cree usted? Fíjense lo que dice, y esto tiene que tenerlo, yo creo que como ingeniero, tienen que trabajarlo mucho en su vida diaria, ¿no? Cómo ustedes responden las cosas, ¿no? Ustedes como ingenieros son los humanos más cercanos a un robot, ¿no? Yo lo veo así. Entonces lo que dice Mauro es correcto. La señal llega muy baja. Pero yo le pregunté, y lo que dice Mariela también, ¿no? ¿Llega energía o no llega? Ya, y a la pregunta la respuesta tiene que sí llega. Ya, si hay solo un despeje del 40%, llega la energía, pero no sirve. Es decir, llega energía, pero como es tan poca,
todos los paquetes se van a perder, ¿ya? Y no tiene, se pasa, ¿no? De la obstrucción permitida. Entonces todos los paquetes se van a perder, el 60% de los paquetes se va a perder y no va a ser una señal viable, ¿ya? Para los sistemas de comunicación modernos. Entonces, si hay un despegue del 40%, sí llega la energía, pero no es suficiente para que mi enlace sea viable, ¿ya? Entonces, para eso me sirve la zona de Fresnel y es muy utilizado en los simuladores y en el cálculo de radioenlace. Bien, ¿qué son las pérdidas en el espacio libre? Las pérdidas en el espacio libre se producen cuando supuestamente no hay ningún obstáculo entre el emisor y el receptor. Obviamente, si hay un edificio, sabemos que va a haber multitrayecto, sabemos que va a haber atenuación de señal, sabemos que va a haber interferencia. Pero en el espacio libre también se producen pérdidas, las pérdidas básicas de propagación. ¿A qué se deben estas pérdidas? Estas pérdidas se deben a diferentes factores físicos: reflexión, refracción, absorción, distorsión, pero aparte tenemos el factor de la distancia. Mientras más lejos llega una onda, más atenuada va a estar. ¿Por qué? Porque en realidad el espacio que llamamos libre sobre la Tierra, ese aire, está compuesto por energía electromagnética que llega del Sol, que está en la atmósfera, y va a ir atenuando tu señal de a poco hasta llegar al receptor, ¿no? Entonces en el espacio libre hay pérdida. Ya, gracias. Bien, la pérdida de espacio libre, como le decía, se debe a diferentes factores. Por ejemplo, hay condiciones electromagnéticas en el mismo aire. Hay también efectos de refracción, reflexión, distorsión. eh, pero el principal efecto es la distancia, ¿no? Sumado con los otros factores hace que la señal se atenúe. Las pérdidas de espacio libre siempre van a aparecer, es inevitable. Y cuando nosotros tenemos un radioenlace rural, se tiene que considerar condiciones de vegetación, condiciones de lluvia, para ver la viabilidad de un enlace, ¿no? Para ver su cálculo del espacio libre. El siguiente punto es multitrayectoria. ¿Qué significa multitrayectoria? Cuando una onda va de emisor a receptor, lo ideal sería que se transmita en línea recta. Ya de emisor a receptor se transmite en línea recta. Entonces, multitrayectoria significa que debido a la reflexión, debido a la refracción, debido a la eh, distorsión que hay de las señales, ¿no? Por chocar con a la difracción, por chocar con algún obstáculo, la señal muchas veces llega a destino, ya de otra forma. ¿Cómo les podría explicar? Digamos, si ustedes conducen por una avenida, que tiene vallas a la derecha y a la izquierda, tiene sus vallas bien altas. Entonces, y ustedes saben conducir bien y conducen en línea recta, van a llegar, ¿no? Al destino. Ahora, si ustedes conducen también por esa avenida que tiene las vallas protectoras a la derecha y a la izquierda, pero ustedes no saben conducir, ustedes van a ir para adelante y se van a ir para la derecha, van a rebotar con la pared y se van a ir después a la izquierda y van a rebotar y van a seguir y van a llegar. Ya, entonces, el primer caso sería el ejemplo de un rayo directo, que significa que no ha pasado por ningún obstáculo, no ha rebotado en ningún lugar y ya ha llegado tranquilamente emisor al receptor. El segundo caso sería el caso de un rayo reflejado, que ha tenido que rebotar en diferentes aristas de obstáculo hasta llegar de emisor a receptor. Ahora, ¿cuál es el problema del multitrayecto? El multitrayecto produce duplicidad de la información, porque por el rayo directo te llega el mensaje y por el rayo reflejado también te llega el mismo mensaje.
produce una interferencia intersimbólica. ¿Qué significa una interferencia intersimbólica? Por el rayo directo, por ejemplo, te llega hola, y por el rayo reflejado también te llega hola, pero con un retardo de 2 segundos. Entonces, cuando te ha llegado la A del primer hola, te llega la H del segundo hola, y entonces hay una interferencia intersimbólica, lo cual puede producir un problema. Entonces, cada paquete en comunicaciones digitales tiene un número correlativo, digamos, 1, 2, 3, 4, etcétera, de emisor al receptor. ¿Para qué sirve eso? Para evitar el multitrayecto. ¿Cómo? Existe una característica física que se llama tiempo de guarda. Significa que en el tiempo de guarda yo voy a comprobar el código de los paquetes que me lleguen y en mi buffer, si hay alguno repetido, lo voy a rechazar en ese tiempo de guarda, porque yo ya he calculado cuánto tiempo hay de multitrayecto, es decir, cuántos rayos reflejados me llegan y qué diferencia hay en segundos. Me agarro el primero, que casi siempre va a ser la línea recta, lo normal sería que sea la línea recta, y los otros los rechazo porque sé que en unos 5 segundos me llegan replicaciones, ¿no? Entonces tengo mi buffercito y digo el paquete 5300 ya me ha llegado, ¿no? Entonces lo rechazo por los rayos reflejados, a través de un tiempo de guarda que espero. Si es que me llegara después de ese tiempo de guarda, también va a haber problemas, ¿no? En la comunicación. Eso depende de la tecnología que se está ocupando después cuando veamos Wi-Fi. Pero más o menos es 2 slot time más unos factores que dependiendo de la tecnología que estás utilizando en Wi-Fi, ¿no? Pero es mínimo 2 slot time. 2 slot time es un tiempo de slot. Cada tecnología tiene su slot time, ¿no? Por ejemplo, 802.11b 9 microsegundos, 802.11g 11 microsegundos, así tiene. Entonces mínimo estos slot time el tiempo de guarda, pero es un poco más dependiendo de la tecnología. ¿Ya? Entonces, bueno, con eso evitamos las réplicas por multitrayecto con ese tiempo de guarda. Rechazamos lo que son las copias de la misma información. Bien, el siguiente punto viene a ser balance de enlace y modelos de propagación. La primera parte habla de los deterioros de la señal. ¿Qué deterioros de la señal conocen ustedes? No, estoy esperando a ver que respondan ustedes. ¿Qué deterioro de la señal ustedes conocen? Ruido, atenuación, dice un compañero. ¿Qué más? Interferencia, bien. ¿Qué más? Desfase, multitrayecto. Esa en realidad es una consecuencia, ¿ya? Distorsión, también una retardo. Otra consecuencia, retardo también. Tenemos los fenómenos de propagación. No, el electromagnetismo nada que ver, ¿no? El electromagnetismo es una ciencia que estudia las relaciones eléctricas y magnéticas. Esos son los principales. Ruido electromagnético, claro. Claro, hay diferentes ruidos, ¿no? Ruido térmico, ruido blanco, ruido mecánico y ruido electromagnético también. ¿Ya? Tenemos los fenómenos de propagación. Otra vez le digo, ¿no? Tiene que expresarse correctamente porque significa otra cosa. ¿Ya? Entonces, básicamente, esos son esos son los problemas que tenemos de deterioro de la señal. ¿Todos esos conceptos ustedes lo entienden? ¿O alguno no entiende? Todos los, todos esos conceptos lo entienden, jóvenes. Ya. Bien. Entonces, el siguiente punto es lo que viene a ser balance de enlace. Enlace viene lo que es un radioenlace, ¿no? Es decir, un enlace electromagnético inalámbrico entre dos puntos distantes. Ahora, ¿qué viene a ser balance?
Balance, ¿a qué le suena a ustedes? ¿Qué creen que significa la palabra balance? ¿Qué más puede significar para ustedes balance? ¿Alguien más tiene otra idea? Lo que dice el compañero es correcto, pero no es exactamente cómo se utiliza en el área de las comunicaciones. Ya, porque bueno, hacer una palabra que tiene varias acepciones, nosotros en realidad balance lo hacemos con la acepción de comparativa. Ese estado o situación que dice la compañera es en base a una comparativa. ¿Y qué es lo que se compara en el balance de enlace? ¿Qué se compara en el balance de enlace? Ya, se compara potencia, no son lo que dice Cristian, son otras dos. Y son simplemente en la llegada, ¿ya? Son la sensibilidad, sensibilidad receptor versus la potencia de transmisión, ¿no? Eso es lo que se compara. La sensibilidad del receptor versus la potencia de transmisión. Ya, entonces, ¿qué es la sensibilidad del receptor? ¿Qué es la sensibilidad del receptor? Va por ahí, pero no exactamente eso. Una buena definición, lo que dice Gustavo, es la potencia mínima a partir del cual se puede interpretar los datos recibidos. También se puede decir de esta forma, potencia mínima que debe recibirse para que el enlace sea viable. ¿Y por qué viable? Porque esos datos se pueden interpretar. Si es que es la potencia más chica, esos datos están demasiado atenuados y no se pueden interpretar. Entonces, a mayor sensibilidad, mayor potencia de recepción me tiene que llegar para que el enlace sea viable. Entonces yo hago una comparativa. Hay una fórmula básica que es la fórmula de Fresnel, que la potencia de recepción igual a la potencia de transmisión menos las pérdidas más las ganancias. Ya, entonces, podríamos decir, a ver, para que no se olviden, a ver, podemos decirlo de otra forma. Por ejemplo, los jóvenes son ahora más sensibles, ¿no? Entonces, los profesores tienen que tener mayor potencia de transmisión, ¿no? Para que le llegue a su cabeza, ¿no? Entonces, ¿qué me conviene a mí? ¿Tener una potencia de recepción bastante más grande que en la sensibilidad o poco más grande? ¿Qué creen? Dependerá de muchas cosas. Dependerá de la distancia, dependerá de la frecuencia, dependerá de la longitud de onda y otros factores más. Ya. Cuando el receptor tenga una sensibilidad más alta, obviamente va a rechazar más señales, pero va a tener señales muy potentes, lo cual significa que le van a poder transmitir más información. ¿Ustedes creen que es conveniente tener una potencia de recepción mucho más alta que la sensibilidad o un poco más alta que la sensibilidad? Un poco más alta, dice Cristian. Exactamente, lo ideal es un poco más alta. Hay un factor que se llama margen de diseño. También se puede llamar margen de intermodulación, dependiendo qué sistema usted está analizando. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, le dice tiene que tener un margen del sistema. ¿No? Tenemos el margen del sistema también. A ver, ese margen de diseño, y tenemos el margen del sistema. Ahora, ¿qué son esos márgenes?
Por ejemplo, yo digo, tengo una potencia de transmisión de 10 dBm, de 10 dBm. Tengo pérdida de 5 dB y mi sensibilidad es 4 dB. Entonces yo los cálculos, me llega a 6 dB, ¿no? Y la sensibilidad me dice que es 4, entonces mi enlace es viable. Sin embargo, no es considerado un factor que se llama margen, que en lo que es el margen del sistema, en lo que es fibra óptica es 10 dB y en lo que es Wi-Fi, o sea, todo lo que es inalámbrico es 20 dB. Que me dice que no debe estar tan justo, sino que a tu sensibilidad le tenés que sumar ese margen, porque se va a perder, digamos, con el tiempo la calidad de tu receptor, porque por las lluvias, por el envejecimiento del equipo, etcétera, etcétera. Ahora, no debe ser muy grande, no debe ser muy grande. Y ahí le suman el otro margen para que no se pase esa cantidad. Porque si se pasa esa cantidad, el equipo se puede quemar, el equipo se puede dañar. Es decir, tiene que estar dentro de esos márgenes, no tiene que estar exactamente al límite de la sensibilidad. Porque si estuviera al límite de la sensibilidad, significa que se mueve un poquito con el viento, ya no tenés enlace. Significa que llueve un poquito, ya no tenés enlace, ¿no? Entonces, por eso tenés los márgenes para que en ese rango no se vaya. Ahora, si tenés eh, mu- mucha más potencia de recepción que sensibilidad, sensibilidad lo da el fabricante, por si acaso. Digamos, te compras una antena Ubiquiti o una MikroTik y te va a decir con cuánta sensibilidad viene el equipo. Ahora, si le llega una señal muy poderosa, mucho más arriba de la sensibilidad, lo vas a dañar, ¿no? Con el tiempo va a estar trabajando demasiado el equipo y se va a acabar quemando. Bien, el siguiente punto, los modelos de propagación analíticos y empíricos, creo que eso no está, ¿no? En el canal de YouTube, entonces ese ya lo vamos a avanzar la siguiente clase. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes, de lo que hemos visto hoy día? ¿Alguna consulta? Ya, entonces nos vemos en la siguiente clase. Hasta el jueves, jóvenes. Chao, chao.